Hola, bienvenidos a la clase de matemática de sexto grado. Les saluda la profesora Martina de Chávez y el contenido a desarrollar es el 1.6, expresión de suma y resta de variables. Esta clase la iniciaré como siempre desarrollando la parte analista, donde nos presenta el siguiente problema a resolver y dice así. En un salón de sexto grado, hay más niñas que niños. La cantidad de niñas se representa con X. Mientras que la de niños se representa con Y. Bien, ahí tenemos el problema de analiza. La cantidad de niñas se representa con X, mientras que la de niños se representa con Y. Bien. Primero nos dan las variables con las que vamos a representar a las niñas y a los niños. Luego nos dan las siguientes literales que vamos a trabajar. En el literal A que nos dan dice: escribe el problema que representa la cantidad total de estudiantes en el salón. Bien, ahí tenemos el literal A que nos pide el problema analiza. Para encontrar la cantidad total de estudiantes que están en el salón, debemos de sumar la cantidad de niños y niñas que nos dan allá en el problema de analiza. Es decir, nos dice, en un salón de sexto grado hay más niñas que niños. Luego nos dan la cantidad de niñas se representa con X, mientras que la de niños se representa con Y. Entonces, si la cantidad de niñas se representa con X y la cantidad de niños se representa con Y, entonces el problema que representa la cantidad total será el siguiente. Problema, lo que nos pide acá el literal A, escribe el problema que representa la cantidad total de estudiantes en el salón. Nos dice cantidad total. Cuando nos dice cantidad total, nos está diciendo que vamos a efectuar una suma. Entonces, ¿qué vamos a sumar? Si las niñas se representan con X, vamos a sumar X más los niños se representan con Y, X más Y.
Entonces el problema quedaría representado de esta forma. X más Y. Luego nos dan el literal B. Y en el B nos dice, escribe el problema que representa cuántas niñas hay más que niños. Que representa cuántas niñas hay el literal B nos dice, escribe el problema que representa cuántas niñas hay más que niños. Hay más que niños. Entonces, vamos a ver cuántas niñas hay más. Para ello, para encontrar cuántas niñas hay más de niños, debo restar de la cantidad de niñas la cantidad de niños. Entonces nos quedaría el problema de la siguiente forma, representado de la siguiente forma. Esto sería igual a X menos Y. Bien, porque aquí nos están pidiendo cuántas niñas hay más, entonces habría que restarle la cantidad de niños a las niñas para ver cuántas niñas encontramos que hay más. Por lo tanto, se puede decir que es común utilizar letras X y Y para representar cantidades variables relacionadas con sumas o restas. Vamos a hacer otro ejemplo. Bien, aquí tenemos otro ejemplo. Y nos dice el problema. En la Biblioteca Nacional hay X revistas y Y periódicos. El literal A nos hace la siguiente interrogante. Escribe el problema que representa la cantidad total de revistas y periódicos. Cantidad total. Por lo tanto, si las revistas se representan con la variable X, el problema nos quedaría así, representado de la siguiente manera. X más los periódicos están representados por la variable X. Entonces, X más Y. Esa sería la respuesta del literal A. Luego nos dice el literal B. En el literal B nos dice si hay más revistas. Si hay más revistas. Si hay más revistas de periódicos, escribe el problema.
escribe el problema. Que representa ¿cuántas revistas hay más? ¿Cuántas revistas hay más? ¿Qué periódico? ¿Qué periódico? Bien. En este literal nos piden que investiguemos cuántas revistas hay más. Entonces, para eso vamos a representar el problema de la siguiente manera. El problema nos quedaría así, representado de la siguiente manera. Si las revistas se representan con X, X ya no va a ser una suma, sino que vamos a realizar una resta, X menos Y. Y lo que nos dé, esa va a ser la diferencia de la cantidad de revistas que hay más. Bien, aquí tenemos nuestro problema. Vamos a dar otro ejemplo para que les quede más claro. Se está trabajando utilizando variables como la X y la Y en las sumas y en la resta. Vamos a dar otro ejemplo. Y el otro ejemplo nos dice, Carlos gastó X dólares. Carlos gastó X dólares en comprar granos básicos. En comprar granos básicos y Y dólares en comprar frutas y verduras. En comprar frutas y verduras. Ahí tenemos ese problema. Vamos a ver qué nos piden los literales. El literal A nos dice que escriba el problema. Literal A, escriba el problema que representa la cantidad de dinero, que gastó Carlos. Entonces, acá escribe el problema que representa la cantidad de dinero que gastó Carlos. Entonces, nos pide que hagamos una suma y la respuesta nos quedaría así. Plantea el problema X, que representa los granos básicos, los dólares en granos básicos, más los dólares que gastó en comprar frutas y verduras, que se representa con la Y, y nos quedaría planteado de esta forma. Ahora vamos al literal B. A ver qué nos dice en el literal B. Si Carlos gastó más en frutas y verduras, si Carlos gastó más en frutas y verduras, gastó más en frutas y verduras que en granos básicos,
¿Cuánto más pagó por las frutas y verduras? ¿Cuánto más pagó por las frutas y verduras? Que por los granos básicos. Bien, tenemos allí que nos están preguntando cuánto más pagó por las frutas y verduras que por granos básicos, o sea que por en frutas y verduras gastó más. Entonces el problema nos quedaría planteado de la siguiente forma. El problema va a ser igual a la fruta y verduras se representa con la letra Y. Y si gastó más en frutas y verduras, entonces vamos a escribir la variable Y primero y a este gasto le vamos a restar lo de los granos, el gasto de los granos básicos, que se representa con la letra X. El problema nos quedaría planteado de la siguiente manera. Ahí se hace una resta para encontrar la diferencia de, de lo que gastó más en las frutas y verduras. ¿Cuánto gastó más en las frutas y verduras? Entonces, aquí es una resta la que tenemos que hacer para encontrar la diferencia. La respuesta. Bien. La clase de 1.6 ha llegado a su fin. Espero que lo hayan entendido, que les haya quedado claro el uso de las variables en la suma y en la resta.